Muy buenos días, domingo diferente, bendiciones hermanos, hermanas, este nuevo día, la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Cuando termines de ver este video, lo puedes volver a revisar y también nutrirte más con la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad voy a leer algunos versículos. El versículo 41 dice: y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Nuestro corazón está presto a escucharte, nuestros oídos, Señor, a escuchar tu voz. Enséñanos tu palabra y también tomar esa decisión para llevarlo a nuestro diario vivir. Bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, sufrió un tiempo de esclavitud allá en el Génesis por 400 años, sometidos bajo el imperio de los egipcios. Dios interrumpió esa esclavitud dándoles la libertad. Fueron testigos de las 10 plagas. El pueblo de los egipcios también sucumbieron ante tal poderío. Ellos ya en la libertad rumbo a la tierra prometida tuvieron que caminar, peregrinar 40 años en el desierto. La escuela de vida se convirtió ese caminar diario por las arenas, el sol y por la noche. Obviamente Dios tenía un propósito, un plan, nunca los abandonó. Pero hay muchos entendidos que explican que ese peregrinaje en vez de 40 años pudo haber sido 3 meses o posiblemente 1 mes. Cualquiera que fuera, Dios tenía un propósito para su pueblo. Ellos tuvieron que caminar su milla extra. El rey David, en una experiencia muy interesante en su vida, fue confrontado por el profeta Natán. Y Natán, con una ilustración muy sagaz, muy interesante, le hace notar al rey David que él había pecado. Y cuando el profeta terminó de hablar con el rey David y el rey David entendió el mensaje, tuvo que hacer algo. Fue a confesar su pecado, su desobediencia. David adulteró con la esposa de su general, el general Urías, a quien lo mandó al frente de batalla en primera fila para que Urías muera en manos del enemigo. Lee el Salmo 51 y allí encontrarás esa expresión de corazón de este rey que estaba sufriendo por dentro. Por fuera, sonrisas, brazos levantados, pero por dentro estaba siendo carcomido, no solo por su culpa, sino por su pecado. 2 Samuel capítulo 12, versículos 12 y 13. Este pasaje nos revela cómo el rey expresó: pequé contra Jehová. La confesión de David es un buen ejemplo. Puso la culpa directamente sobre sus propios hombros. David no minimizó su ofensa. David se dio cuenta de que había pecado, especialmente ¿contra quién? Contra Dios. Por eso, él dijo: he pecado contra Jehová. En el hebreo original, la afirmación de David, pequé contra Jehová, se resume en 2 palabras: Jata al Yahweh. Estas 2 palabras y el corazón que ellas reflejan es una confesión, la cual no necesitaba ser larga. Era una confesión real y muy sincera. ¿Sabes? Las más grandes penas no son siempre las más verbales. Ahí estaba el rey David
confesando su pecado a Dios, él tuvo que caminar esa milla extra para ir a pedir perdón a Dios y arrepentirse de lo que había hecho. Dios le perdonó, pero él tuvo que vivir, experimentar la consecuencia de su pecado. El hijo que nació de ese pecado, de ese adulterio, murió. ¿Cuánto habrá sufrido el rey David en ese tiempo? Tuvo que caminar su milla extra. Hablemos de Nicodemo, el principal de los judíos, uno de los principales de los judíos. En un día muy especial, él no podía dormir. Me imagino que él estaba contando ovejitas o contando del 1 al 100, pero no podía dormir. Él decidió levantarse, decidió salir de su casa e ir a enfrentarse a Jesús, no con palabras, sino a enfrentarse con sus preguntas, con las inquietudes de su corazón. Y Jesús le estaba enseñando sobre el nacimiento espiritual y no de la carne. Y ahí Jesús le hacía también preguntas a este gran entendido, a este principal de los judíos. Nicodemo fue de noche a hablar asuntos espirituales con el Maestro, con Jesús, sobre el reino de Dios, sobre el nacimiento espiritual. Nicodemo también caminó su milla extra con una carga que tenía sobre sus hombros. Jesucristo llevó en sus hombros una cruz muy pesada, rumbo al Gólgota, rumbo a ese lugar donde iba a ser crucificado, y junto con él 2 ladrones. ¿Cuánta gente fue testigo de ese evento? Y ahí estaba Simón de Cirene, un espectador más, y los soldados le obligaron a que tome la cruz de Jesús y siga caminando detrás de él. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando él recibió la orden, él no titubeó. Simón no se negó, él fue obediente. Mateo capítulo 27, versículo 32. Simón, en su día normal, en una jornada normal, tuvo que caminar bajo una orden otorgada, caminar una milla extra con un peso que no era de él, era la cruz de Jesús. Uno de los ladrones que estaba con Jesús, a punto de morir, sus horas contadas, le dijo a Jesús que se acuerde de él en el paraíso, y obtuvo la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón tuvo una reacción muy diferente en comparación al otro. No perdió el tiempo y supo hacer la petición especial para la eternidad. ¿Sabes? ¿Cuántos estamos caminando sobre esa milla gastada y antigua que está llena de tinieblas y oscuridad, de desobediencia, de pecado? Gálatas capítulo 5 nos da una pauta de aquellas personas que siguen caminando en esa milla gastada del pecado: la fornicación, el adulterio, la lascivia, la mentira, la idolatría, los celos, las contiendas. Eso es caminar, es el camino de las tinieblas. Pero Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No camines por las sendas llenas de oscuridad. Decide caminar la milla extra rumbo a la salvación, al perdón, a la restauración. Arrepiéntete de tus pecados, que la gente pueda mirar un antes y un después. Un antes caminabas en ese camino gastado y espacioso, oscuro, dominado por el diablo, pero que te vean caminando esa milla extra junto con Jesús, ya no solo, para vencer esas tentaciones, para que la gente pueda admirar y ver en ti esos cambios que ha producido Dios en tu vida. Tienes que decidir confesar, tienes que decidir salir a que el Señor te pueda responder a tantas preguntas que llevas en el corazón,
Tienes que estar decidido a no perder más el tiempo. Camina tu milla extra. En este tiempo que estás teniendo, muy diferente, confiesa tus pecados. Habla con Dios de tus desobediencias. Acércate a Él para arrepentirte. Siente el perdón del Señor en tu vida. Siente la liberación de las ataduras. Camina tu milla extra rumbo a la confesión. Lee el Salmo 51. Léelo como una oración, como una confesión, como un ejemplo para desahogar eso que llevas dentro del fondo de tu corazón, como lo tenía el rey David. Camina tu milla extra, que es el tiempo. El tiempo es diferente. El Señor Jesús dijo: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y estamos viviendo un tiempo muy diferente, con muchas dificultades. Hazle preguntas al Señor, que Él te responderá cada una de ellas en su tiempo. Camina la milla extra. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el día que fui escogido en ti, me de nuevo nací, recibí de ti tu sangre ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones del